Buenos días, señorías. Ocupen sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días, señorías. Ocupen sus escaños. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria número 69, correspondiente al día de hoy, 30 de enero del año 2014, de esta Cámara Legislativa. Darles los buenos días también a los miembros de los medios de comunicación que van a seguir el transcurso de esta sesión plenaria, a las personas que nos están acompañando en estos momentos desde la tribuna de público, también como a los que nos van a acompañar a lo largo del día y que tienen solicitada su presencia en esta tribuna. Asimismo, también le doy los buenos días a las personas que lo están haciendo en estos momentos o lo van a hacer en algún momento de la sesión plenaria a través de la retransmisión que produce esta Cámara Legislativa mediante su página web. En primer lugar, tiene la palabra el señor secretario primero de la mesa para dar comienzo a la lectura del orden del día. Orden del día. Declaración institucional consensuada por los grupos parlamentarios con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Primer punto. Preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura. Primera pregunta. ¿Qué valoración hace el presidente de la Junta de Extremadura sobre la presión tributaria que soportan los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Mixto, don Damián Ramón Beneito Pita. Segunda pregunta. ¿Qué acciones ha realizado el Gobierno de Extremadura para evitar que la moderna planta de biodiesel situada en Valdetorres pueda ser convertida en chatarra? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Pedro Escobar Muñoz. Tercera pregunta. ¿Qué medidas está tomando la Junta de Extremadura para mejorar la difícil situación por la que atraviesa el sector turístico de la región? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, don Guillermo Fernández Vara. Segundo punto. Proyectos de ley. Proyecto de ley de regulación del Estatuto de Cargos Públicos del Gobierno y de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Debate del dictamen elaborado por la Comisión de Administración Pública. Tercer punto. Comparecencias del Gobierno. Comparecencia del Gobierno de Extremadura a petición propia del excelentísimo señor consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía a los efectos de informar sobre los últimos acuerdos adoptados de la nueva reforma de la Política Agraria Común 2014-2020. Cuarto punto. Propuestas de impulso ante el Pleno. Primera propuesta. Instando a la Junta de Extremadura a revisar el plan de alfabetización tecnológica de Extremadura, garantizando los recursos económicos, humanos y técnicos para las necesidades de alfabetización existentes en la región, haciéndolo depender de un departamento de Gobierno que le permita la transversalidad en su actuación, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Segunda propuesta de impulso. Instando a la Junta de Extremadura a elaborar una norma para garantizar el establecimiento gratuito de al menos 100 litros de agua potable al día y 5 kilovatios-horas de consumo eléctrico al día, con el objeto de cubrir las necesidades vitales mínimas de las familias que no pueden hacer frente a las elevadas tarifas de estos suministros, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Quinto punto. Propuesta de pronunciamiento de la Cámara. Propuesta de pronunciamiento instando al Gobierno de España a eliminar las alambradas denominadas concertinas del perímetro exterior e interior de Melilla y a impulsar conjuntamente con la Unión Europea políticas de cooperación al desarrollo, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Sexto punto. Preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno. Primera pregunta. ¿Piensa la Junta de Extremadura adoptar alguna medida tras la entrada en vigor de la LOMCE en relación a los currículas de filosofía y ética? Formulada por don Antonio Gómez Yuste. Segunda pregunta. ¿Cómo valora la Junta de Extremadura la carencia de suministro en los hospitales públicos de extremeños? Formulada por doña María Consolación Serrano García. Tercera pregunta. ¿Qué medida va a adoptar la Junta de Extremadura para garantizar la transparencia en las próximas
de las próximas convocatorias de oferta pública, formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Gracias, señor secretario primero de la mesa. Señorías, antes de entrar a debatir el orden del día que se acaba de leer, vamos a dar la palabra a la secretaria segunda de la mesa de la Cámara para que proceda a la declaración institucional de este Parlamento de Extremadura con motivo del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, la cual ha sido consensuada por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, es decir, por los 4 grupos parlamentarios que conforman esta Cámara legislativa. Señora secretaria segunda de la mesa, tiene la palabra para dar lectura a la misma. Muchas gracias, señor presidente. Declaración institucional consensuada por los grupos parlamentarios con motivo del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Los grupos parlamentarios presentes en la Cámara Regional queremos sumarnos a todas aquellas instituciones, organizaciones y personas que el pasado día 27, aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazis, y con motivo del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, recordaron a los 6 millones de hombres y mujeres, incluidos 1,5 millones de niños, que fueron brutalmente asesinados durante la Segunda Guerra Mundial por la dictadura de Adolf Hitler. Asimismo, los grupos parlamentarios queremos rechazar toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico y ejemplo más extremo del genocidio. Igualmente, queremos condenar sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia, incitación al odio, prejuicio, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico, ideología o creencias religiosas, donde quieran que tengan lugar, así como animar a todos los extremeños y sus instituciones a sumarse a esta condena. Lo acordamos así por entender que dichas manifestaciones, sea cual sea su naturaleza, son causas subyacentes que originan el genocidio de grupos sociales en situación de vulnerabilidad y como forma de prevenir y detener la violencia. Por otro lado, el Parlamento extremeño quiere sumarse a la defensa del principio universal de responsabilidad de proteger, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas durante la Cumbre Mundial de 2005 para prevenir y combatir cualquier intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Dicho principio establece la obligación inherente a todo Estado de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de la humanidad, e impone a la comunidad internacional la responsabilidad de adoptar medidas colectivas a través de las Naciones Unidas para proteger a las poblaciones de delitos e infracciones tan graves cuando los Estados claramente no lo hacen. Además, animaros a la comunidad internacional a encontrar soluciones para que las resoluciones y los principios de las Naciones Unidas por fin se respeten en todas las situaciones de conflicto. Firmado por los 4 portavoces parlamentarios. Muchas gracias, señora secretaria segunda de la mesa. Entiende esta presidencia, señorías, que al venir firmada por los 4 grupos parlamentarios que conforman el arco parlamentario de esta Cámara Legislativa, se aprueba por asentimiento la declaración institucional que acabamos de leer. Señorías, el primer punto del orden del día está formado por 3 preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura. La primera de ellas, la pregunta número 57, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Beneito Pita, que tiene la palabra desde su escaño. Buenos días, señor presidente. ¿Qué valoración hace sobre la presión tributaria que soportan los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma? Muchas gracias, señor Beneito. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Agradezco su pregunta, señor Beneito, en la que me pide que haga una valoración sobre la presión tributaria que experimentan los ciudadanos extremeños. Yo les quiero dejar muy claro que este presidente y este Gobierno es partidario de impuestos bajos y, por lo tanto, de que exista, como no podía ser de otra manera, la menor presión fiscal en nuestros ciudadanos, los ciudadanos de nuestra comunidad. Si bien el que haya mayor o menor presión fiscal obedece también a la necesidad del equilibrio presupuestario y, sobre todo, en el control del déficit, que es lo que nos ha ocupado buena parte del arranque de esta legislatura. Sabe usted perfectamente, señoría, que comenzamos 2012 con el segundo mayor déficit
de toda España. Por lo tanto, contábamos con un desequilibrio en las cuentas públicas importante. Cerramos 2012 con el menor déficit nacional. En el 2013 esperemos que también hayamos conseguido nuestro objetivo, que por otro lado es una imposición del Gobierno de España y también de la Unión Europea, y en la medida en que hemos ido cumpliendo esas etapas de este proceso perfectamente trazado, hemos ido progresivamente también disminuyendo en nuestro ámbito de competencia autonómica la presión fiscal sobre nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Beneyto, tiene la palabra. Señor presidente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Hacienda, las comunidades más agobiadas por la presión fiscal de España son Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, por ese orden, que son curiosamente las que tienen menor renta per cápita, es decir, las más pobres. El esfuerzo fiscal de los extremeños, es decir, el porcentaje que supone los impuestos que pagamos respecto a nuestro salario, es del 27,3%. 7 puntos por encima de la que nos sigue, que es Andalucía, en este ranking. Las consecuencias de esto yo creo que están muy claras. Hay un movimiento de empresas y personas que se van fuera de nuestra comunidad para pagar menos impuestos, puesto que hay comunidades en España que tienen los impuestos más bajos que nosotros. Y eso hace que, según también fuente de la agencia tributaria, haya, entre el 2010 y 2013, haya habido más de 3.000 personas que se han marchado, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, o más de 30 empresas que su domicilio fiscal lo han puesto en Madrid, porque allí pagan menos impuestos. Yo creo que esto es un problema grave, porque si aquí estamos legislando de alguna manera para que paguen más el que más tiene, y el que más tiene se marche de aquí, al final pagamos más los que menos tenemos, y además con una presión fiscal superior a la del resto de España. Además, eso va a dificultar que empresas que para las empresas sea atractivo venir a invertir a Extremadura y que venga capitales a Extremadura. Por eso, yo creo que es que no estamos haciendo estamos consiguiendo lo contrario de lo que queríamos conseguir. Lo que hay que hacer, de alguna manera, es crear condiciones para que fiscalmente sea atractivo venir aquí, a Extremadura, poner empresas en Extremadura, traer capitales a Extremadura, y para que la presión fiscal de los que menos tienen no sea como ahora la más agobiante de todas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Beneyto. Señor presidente, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Beneyto. A ver, hace una parte del análisis que yo comparto, y es verdad, los datos del Instituto de Estudios Fiscales los conozco al igual que usted, al igual que los datos de la Agencia Tributaria, pero en su análisis hace una parte del análisis de los mismos, pero no es global. También es verdad que Extremadura es más competitiva que otras comunidades autónomas, como consecuencia de que los costes empresariales en determinados capítulos son menores que el resto de España, y también tiene que tener en cuenta que el nivel de los incentivos al asentamiento de nuevos proyectos empresariales e industriales tienen mayor intensidad en Extremadura que en otras comunidades autónomas. Eso usted no lo dice, pero es mi obligación decirlo. Ahora, si quiere usted ser coherente, seamos coherentes, porque algo compartimos. Las 3.000 personas que se hayan podido ir, según usted, y eso no lo tenemos a ciencia cierta contrastado, ese dato, a la Comunidad de Madrid, ha sido por una figura tributaria, el impuesto de sucesiones y donaciones, que aquí se grava y, por lo tanto, quien tiene un cierto patrimonio al final, en sus últimos días, pues deslocaliza a la Comunidad de Madrid, porque aquí tiene, como decía, pues un gravamen. Eso lo comparto usted y yo, pero como usted es parlamentario, presente una iniciativa aquí y votemos todos la supresión de ese impuesto y, por lo tanto, evitemos que 3.000... Pues claro, yo no tengo, les reconozco, yo no tengo mayoría parlamentaria para introducir esa medida que yo comparto con usted. Pero bueno, sea consecuente y por lo tanto tráigalo a este Parlamento. En el momento que hemos equilibrado las cuentas, señor Beneyto, si hemos hecho algo claramente es rebajar el IRPF al 91% de los contribuyentes, concretamente a 430.000 extremeños. Hemos rebajado también la cuota de canon de saneamiento un 30%, hemos introducido rebajas en las figuras tributarias, también en las tasas y precios públicos de nuestra comunidad, cuando hemos cumplido la primera fase de la planificación, que era el equilibrio de las cuentas públicas. Termino ya.
señor presidente. Sin equilibrar, señor Benito, las cuentas públicas de esta comunidad, no podemos, por lo tanto, acometer una rebaja de las figuras tributarias que hay en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la siguiente pregunta es la número 58, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes IES, señor Escobar, que tiene la palabra. Señor presidente, buenos días. Le hago esta pregunta con la esperanza de no haber llegado demasiado tarde. Le hago esta pregunta, que paso a leerle rápidamente, con el deseo de que todavía se pueda hacer algo para evitar un enorme sinsentido, para que se pueda evitar un auténtico disparate económico que afectaría no solamente a los 50 puestos de trabajo directos que están ahí relacionados, sino a lo que sería la estructura industrial de Extremadura en un sector en el que nosotros queremos que sea puntera, que es el de la energía renovable. Ya sabe usted por dónde voy, y la pregunta es esta. ¿Qué medidas, ¿Qué acciones ha realizado el Gobierno de Extremadura para evitar que la moderna planta de biodiesel Bionex, situada en Valdetorres, pueda ser convertida en chatarra? Muchas gracias, señor Escobar. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Escobar, por su pregunta. Le tengo que decir, señor Escobar, que el Gobierno de Extremadura ha mantenido muchas reuniones, bien es verdad que con carácter discreto, para que al final se pudiera evitar lo que ya parece inevitable. Ese deseo que usted tiene, que yo también comparto, tengo que decirle que no corresponde su cumplimiento al Gobierno de Extremadura. Lo que ha tenido que hacer y ha podido hacer el Gobierno extremeño, yo le garantizo y le puedo acreditar documentalmente que lo ha hecho. Pero la decisión final corresponde a una administración concursal que hay en este caso concreto que nos ocupa, y también a una juez que instruye un procedimiento y que lamentablemente no ha atendido a los requerimientos, a las propuestas, a las sugerencias que hacía el Gobierno de Extremadura, que lo que ha hecho dentro de su universo de responsabilidad es poner en contacto posibles inversores con la administración concursal para que esto no tuviera un final como el que todos conocemos que va a tener. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Escobar, tiene la palabra. No pongo en duda que haya habido esos contactos discretos que usted apunta, no puedo dudar de su palabra, pero efectivamente han sido tan discretos que creo que no se ha enterado nadie. No sé ni siquiera si se llegaron a enterarse los trabajadores de la factoría. Y cuando yo calificaba de enorme sinsentido y de enorme disparate es porque efectivamente así es. La operación que se está gestando, que ya no sé si es demasiado tarde que se ha gestado en esa factoría, tiene un pestazo a pelotazo que se capta a kilómetros de distancia. Porque hace unos días salió una información bastante completa sobre los datos de lo que costó en poner esa fábrica en funcionamiento, lo que valen las instalaciones, y es como vender por 100 euros un coche de kilómetro cero, señor Monago. Es así de sencillo. Una planta que está impecable, en perfecto estado de funcionalidad, con tecnología punta, que costó entre 70 y 80 millones de euros ponerla en funcionamiento, y que algunas de las piezas de esa máquina, como son los depósitos de combustible, el cromatógrafo que tienen, cada una de esas piezas sola vale más de 1 millón de euros. Y parece ser, por los datos que tenemos de la administración concursal, con quienes hemos puesto en contacto, que se va a achatarrar por esa módica cantidad, que en este caso es módica, es ridícula, de 1 millón de euros. Desde luego, si los contactos hubieran sido menos discretos y nosotros hubiéramos tenido conocimiento de esa situación antes, lo hubiéramos hecho alguna sugerencia, porque efectivamente parece ser que nos hemos enterado todo el mundo de lo que ocurría en Fuente Capala, de lo que ocurría en Gallardo, de lo que ocurría en el Grupo Herrera, empresas en las que el Gobierno, no digo de manera discreta, pero de manera más pública, ha intentado mediar. Nosotros no teníamos conocimiento de esa mediación, pero en esta factoría, desde luego, no ha dado ningún resultado. Y nuestra sugerencia quizá hubiera sido, a lo mejor por 1 millón de euros vale la pena que Avante se hubiera hecho en esa factoría. Y en vez de venderla a un determinado grupo que va a dar el pelotazo de su vida, pues seguimos teniendo en nuestras manos, en lo que es la Administración autonómica, en el Gobierno extremeño, seguimos teniendo una herramienta, seguimos teniendo un bien que vale mucho más de 1 millón de euros y que después podríamos gestionar, ya veríamos cómo. Se cede, se revende, se reflota, se reactiva, ya veríamos cómo. Desde luego, si hubiéramos tenido oportunidad de hacer sugerencias, le aseguro que esa es una de las que lo hubiéramos hecho.
Por eso digo que yo no sé si mi esperanza es vana de que es demasiado tarde. Incluso le aseguro que hay, esto lo pongo entre comillas, hay macutazos, rumores, sospechas, incertidumbre de que el proceso concursal no se ha llevado como se debía, con la suficiente transparencia y con la suficiente publicidad para que se acepten las mejores ofertas. Quizá habría que haber descartado desde el principio el cierre, el desmantelamiento de la factoría. Porque ya digo que es un ejemplo que me puso uno de los trabajadores. Dice, eso es un coche de alta gama de kilómetro cero que se va a vender por 100 euros. Y el que lo pille no lo va a desguazar, no lo va a desguazar y no lo va a chatarrar, lo va a vender por pieza y va a hacer el negocio de su vida. A mí me gustaría que ese negocio, que en este caso no hubiera sido beneficio particular para nadie, sino para todos los extremeños, que la Junta de Extremadura, que el Gobierno extremeño, que alguna sociedad intermediada como Avante, hubiera podido entrar. No sé si la ley lo permite, a lo mejor usted ahora me da un zapatazo jurídico que me queda patitieso, pero yo no sé si hubiera sido posible que la propia Avante, que el propio Gobierno extremeño, que la propia Administración extremeña hubiera entrado en ese concurso de acreedores y por ese módico precio hacerse con algo que vale muchísimo más. Ojalá no sea demasiado tarde, aunque yo esté diciendo barbaridades jurídicas. Ojalá exista una posibilidad de meter los dedos y asegurarse que el proceso concursal se ha llevado con limpieza y con todas las condiciones que se requiere. Y si hubiera alguna posibilidad de paralizar eso y de frenarlo y decir, oiga, revísese, porque eso no se ha hecho bien. Pues la verdad es que las historias que cuentan sobre cómo se ha hecho el proceso concursal, le aseguro que dan para mucha salsa rosa y para más de un programa de televisión. Lo cierto, lo triste, lo que puede ocurrir al final es que la factoría se desmantele, la factoría se venda por pieza y que alguien que no tiene nada que ver con Extremadura ni con el sector productivo y que no le interesa el mantenimiento de los puestos de trabajo, haga el negocio de su vida. Si esa operación financiera es tan rentable como parece que va a ser, me gustaría que hubiera sido la Administración extremeña, que hubiera sido Extremadura quien hubiera hecho esa operación y después veremos qué hacemos con ese bien que tenemos ahí, que no olvidemos son 50 puestos de trabajo, más los que los indirectos, y que parece ser que todo va a quedar como un acicarullo que se disuelve. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Escobar. Mire, todas las actuaciones que ha hecho el Gobierno extremeño han sido, créame, para garantizar la viabilidad de esta planta, el mantenimiento del empleo y, por lo tanto, que pudiera entrar en actividad. Ese era el deseo y, por ese motivo, se mantuvieron múltiples reuniones, múltiples contactos con posibles inversores, con la Administración concursal y también con la juez encargada de este procedimiento, que es, en última instancia, a quien le compete la resolución del mismo. Me dice, por un lado, señor Escobar, dicho esto con todo los respetos, que no tenía información sobre este asunto, sino algo que pudieran haber hecho, pero que, por otro lado, tienen todo tipo de información, que parece esto un programa de salsa rosa. Yo, la información que tengo es de la Dirección General de Inversiones, que han trabajado, y yo se lo puedo acreditar documentalmente, para intentar buscar una salida y una viabilidad. Sí le tengo que decir, para que quede claro a la sociedad extremeña, que la Administración regional no ha concedido subvención alguna a esta empresa. En segundo lugar, no participa en el capital social de esta empresa y es verdad que este proyecto empresarial gozó de incentivos regionales que otorga el Ministerio de Hacienda y que han sido reclamados para su reintegro, como no podía ser de otra manera. Pero esta decisión no corresponde, en última instancia, al Gobierno extremeño, que ha hecho todo lo posible por evitarlo y lo seguirá haciendo si tenemos esa capacidad, sino a una Administración concursal y, en última instancia, a la Administración de Justicia. Señor Escobar, nosotros todos los contactos que hacemos en empresas que están en dificultad, créame que son todos discretos. En este caso y en otros muchos casos que le podíamos poner encima de la mesa, entre otras cosas porque las negociaciones son sensibles y porque afecta a bienes muy preciados, como es el bien del empleo y como es el desarrollo económico en las zonas donde están implementadas y, por lo tanto, intentamos evitar distorsiones, no en aras al oscurantismo, sino a que los proyectos al final tengan una resolución, como todos deseamos, que sea positiva. Pero en última instancia, señor Escobar, me preocupa lo que acaba de decir en relación a determinados rumores. Esos se los tenemos que trasladar, en este caso, a la Administración de Justicia, que es quien tiene que determinar en este asunto y no al Gobierno de Extremadura, que en definitiva es un interesado exactamente igual que su grupo y que el resto de la Cámara en que este proyecto pueda seguir adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la tercera pregunta es la número 59, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández Vara, que tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Monago, yo creo que todos los que aquí estamos coincidimos en que el sector del turismo es uno de los motores de la economía. Creo que todos coincidimos en que la salida de esta crisis tiene que pasar, entre otras cosas, porque el sector del turismo sea capaz de producir más empleo del que produce en estos momentos. En las últimas semanas, en los últimos días, hemos conocido cifras estadísticas del Instituto Nacional de Estadística que ponen de manifiesto que, habiendo sido un año récord de turismo en España, no lo ha sido así en Extremadura y estamos en una situación de estancamiento desde hace ya algunos años. En la pasada edición de Fitur tuve la oportunidad de reunirme con el sector, como sin duda alguna hace el Gobierno con frecuencia, y me trasladaron que la situación que atraviesan es de una enorme dificultad. Quiero saber, señor presidente, qué medidas tiene pensada su Gobierno para ayudar a este sector a salir de las dificultades por las que está atravesando. Muchas gracias, señor Fernández Vara. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Fernández Vara, por la pregunta. Me va a permitir que discrepe levemente del análisis que hace, porque estos 3 últimos años tendrá que reconocer que han sido para el turismo de Extremadura los 3 mejores años de su historia. Ahí están los datos oficiales de visitantes, de turistas a nuestra comunidad autónoma, que en estos 3 últimos años son 4,5 millones de personas. Por lo tanto, todo no es un panorama sombrío, sino que creo que hay luces de esperanza y, desde luego, datos positivos, como son exactamente esos 4.417.000 ciudadanos que han visitado nuestra comunidad autónoma, batiendo, insisto, todos los récords en estos 3 últimos años. Y, además, el sector que tiene que ver con el turismo ha creado empleo neto en nuestra comunidad. No se ha destruido, sino que ha habido creación de empleo neto en el sector del turismo. Por lo tanto, lo que tenemos que seguir es profundizando en medidas para mejorar aún más esos datos, que desde luego tienen todavía mucho recorrido, porque en el Producto Interior Bruto de nuestra región no tiene el peso que puede tener, sabiendo el potencial que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Ya lo ha dicho en alguna ocasión el consejero de Fomento. En este nuevo marco financiero plurianual, en este nuevo periodo de programación de fondos europeos, tenemos que intentar conseguir alcanzar el objetivo de duplicar el peso del Producto Interior Bruto en lo que tiene que ver con el turismo. Y eso, señor Vara, estamos usted y yo de acuerdo, porque es uno de los ejes fundamentales de lo que tiene que ver con esta estrategia de especialización inteligente que estamos impulsando en Extremadura y que uno de sus pilares fundamentales es el sector del turismo y, por lo tanto, usted y yo estamos de acuerdo en ello, porque usted y yo hemos firmado la estrategia de especialización inteligente, poniendo muy claramente el foco, entre otras cuestiones, en el impulso del turismo, de la actividad turística en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. El señor Fernández Vara tiene la palabra. Pues con todo respeto le digo, señor Monago, que si usted piensa eso y el sector piensa lo contrario, aquí falla algo. Porque yo no he hecho más que trasladarle a usted, no mi opinión. Le he dicho lo que opina el sector. Entonces no creo que me esté inventando nada. Y no voy a entrar con usted en una guerra de cifras. Váyase a las cifras del INE que se han publicado en estos últimos días y compruebe si lo que usted dice es verdad o no es verdad. Y lo que pone de manifiesto el sector es que se está manteniendo las cifras que se tenían, un poco a la baja, especialmente en lo que a turistas extranjeros se refiere, pero con una caída enorme como consecuencia de la bajada de precios. Se habla de entre un 15 y un 20%. Ha habido que bajar los precios para poder mantener el mismo nivel de asistencia que teníamos hace unos años. Pero, sobre todo, le han aumentado los costos de manera muy significativa, señor Monago. Ha aumentado, y usted lo sabe, aumentan los IBI, aumenta el precio de la energía, ha aumentado el precio del agua, ha aumentado el IVA. Es decir, la situación que ellos definen de límite, que yo no quiero nunca exagerar ni dramatizar, ¿no? Y luego, evidentemente, tienen una gran dificultad en lo que se refiere a la obtención de créditos y no ven, por otra parte, que se haya hecho ninguna acción de estímulo de la economía. Mire, sabemos que en el sector del turismo hace unos años se vendían habitaciones y ahora se vende otra cosa.
Se venden emociones, se venden experiencias, se venden recuerdos de lo que viste, y eso necesita más promoción, señor Monago. Y creo que deberíamos hacer un esfuerzo, y no lo tiene que hacer solo la Junta. O sea, yo coincido con usted que usted no puede ser la persona a la que llame todo el mundo a su puerta para que le arregle todos los problemas. Pero podemos ir juntos, y pueden ir juntos las instituciones, no solo el Gobierno de Extremadura, el Gobierno de España, las diputaciones, los ayuntamientos, el propio sector, que tiene mucho que decir en este ámbito, y a eso es a lo que yo le convoco, señor Monago, a intentar entre todos, porque precisamente estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, en intentar entre todos ponernos objetivos que sean ambiciosos. Yo creo que Extremadura debe aspirar a aumentar de manera muy significativa el empleo que haya en el sector turístico, porque hay capacidad para ello, porque tiene encantos y tiene cosas que ofrecer sobradamente. Tenemos que superar la estacionalidad, señor Monago. Hay que hacer una insistencia brutal en superar la estacionalidad. Somos una comunidad autónoma, y el consejero lo tiene que saber perfectamente, de puentes y Semana Santa. Y tenemos que mejorarlo. Y lo dice uno que ha gobernado y que, por tanto, lo tiene en su debe. O sea, no le quiero acusar a usted de que eso no hayamos sido capaces todavía de superarlo. Lo tenemos que intentar superar entre todos. Tenemos que intentar hacer un trabajo muy especial en las provincias limítrofes, en Huelva, en Sevilla, en Toledo, en Ciudad Real, en Salamanca, que es gente que puede venir con muy poco esfuerzo en promoción, porque los tenemos ahí al lado. Y luego, en algo que sí creo que se ha caído en los últimos años, el turismo de eventos, señor Monago. Extremadura tiene que volver a ser una región donde se celebren muchos congresos, no solo internos, sino externos. Y para eso hay que movilizar al mundo sanitario, y hay que movilizar al mundo de los economistas y al mundo de los funcionarios, que todo el mundo vuelva a ofrecer Extremadura como una sede de congresos, que lo fue durante mucho tiempo y en los últimos tiempos se ha visto estancado. Mi grupo está a disposición, señor Monago, para que ustedes hablen si es que quieren hablar, para que podamos debatir y acordar un plan de turismo que a Extremadura le reporte beneficios, que consiga que dupliquemos el número de los que vienen, porque no tenemos por qué ponernos objetivos pequeños, y que consiga llegar a los 50.000 empleos, porque creo además que es posible, y porque si no, no sé de dónde van a salir los empleos en el futuro. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Fernández Vara. Señor presidente, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández Vara, yo discrepo con usted en buena parte de lo que ha dicho, porque usted dice que habla con el sector. Yo también hablo con el sector. El único que quema zapatos en Extremadura no es usted solo. Todo el mundo hablamos con todo el mundo. Por fortuna podemos hacerlo. Esta región lo permite y el nivel de población que tenemos lo permite. Yo he estado allí en Fitur, en la inauguración. Luego yo sé que usted estuvo días posteriores. Usted sabe la oferta que hacía la comunidad autónoma, una oferta integradora, a diferencia de lo que se hacía en otras ocasiones, donde cada uno iba un poco por su aire. Yo no lo critico eso, pero usted sabe que esa tradición que había, eso ya se ha corregido afortunadamente, porque ha habido un consenso de todas las instituciones a alinear los recursos y de tener un pabellón que represente los intereses. Y yo, cuando he hablado con el sector del turismo, y podía darle algún nombre, el señor Ascarza, a mí lo que me dice el día que inauguramos el pabellón de Extremadura en Fitur es: presidente, ahora que las cosas van un poco mejor, a ver si podemos subir los precios. Esa es una visión radicalmente distinta a la que usted dice que traslada el sector, salvo que el sector le diga a usted una cosa y a mí como presidente me diga otra. Pero eso es lo que me dice el sector. De acuerdo que tenemos capacidad de recorrido. Tenemos mucho camino por delante, evidentemente. Tenemos mucho potencial que tenemos que convertir en realidad. Pues hablemos. Yo no tengo ningún inconveniente, señor Fernández Vara. Empezamos a hablar ya con la estrategia de especialización inteligente. Tenemos que seguir hablando, en definitiva, para que esos datos que han sido históricos, que no podemos dejar de reconocer de estos 3 últimos años, se multipliquen en los próximos años. Porque lo que sea bueno para el sector del turismo será bueno para el conjunto de la región. Y, por lo tanto, ahí, señor Fernández Vara, yo le tiendo la mano para que hablemos, intercambiemos opiniones y podamos seguir profundizando. No puedo dejar de recordar que vamos a destinar 1,1 millones de euros para la modernización de las empresas turísticas de nuestra comunidad autónoma. En el periodo 14 al 15, 16 millones de euros para también mejorar y ampliar las infraestructuras turísticas locales y, entre otras cosas, que tiene que ver también con el turismo, 4,5 millones de euros para mejorar los accesos de la carretera que da al aeropuerto de Badajoz. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, comunicarles que
ha habido 3 solicitudes de miembros de esta Cámara, concretamente el señor Herrero Rubio, la señora Teniente Sánchez, el señor Amado Borrella, que por diferentes causas justificadas han sido aceptadas las delegaciones de los votos por parte de la mesa de la Cámara. Por tanto, el voto del señor Herrero Rubio, la señora Teniente Sánchez, tendrá su delegación a lo largo de esta sesión plenaria en el señor Cantero Calvo y el voto del señor Amado Borrella en el señor García Gómez. Continuando con el orden del día, señorías, el segundo punto es el debate del dictamen elaborado por la Comisión de Administración Pública al proyecto de ley de regulación del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y de la Comunidad Autónoma de Extremadura. De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de este Parlamento, en primer lugar, tiene la palabra la diputada relatora designada por la Comisión de Administración Pública, en este caso la señora Rubio Díaz, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señorías, subo a esta tribuna en mi condición de diputada relatora y en representación de todos los miembros de la Comisión de Administración Pública para presentar el dictamen al proyecto de ley de regulación del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado en la comisión del pasado 17 de enero del 2014. De esta forma, voy a pasar a relatarles la tramitación que ha tenido lugar en el citado proyecto de ley desde el momento en que se presenta ante este Parlamento hasta llegar al debate. El proyecto de ley de regulación del Estatuto de Cargos Públicos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura fue presentado por el Gobierno de Extremadura en el Parlamento el pasado 5 de noviembre del 2013. Asimismo, la Mesa de la Cámara procedió a la calificación y admitió a trámite el citado proyecto de ley en sesión de 12 de noviembre del 2013, acordando que su tramitación se llevara a cabo por el procedimiento legislativo ordinario y ordenando su publicación en el correspondiente Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura, así como su inserción en la página web del Parlamento, junto con la totalidad de la documentación legalmente preceptiva que acompañaba a esta iniciativa legislativa. Seguidamente, y una vez expirado el plazo de 5 días reglamentariamente dispuesto para la presentación de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley, ningún grupo parlamentario ejercitó esta posibilidad. De esta forma, conforme al procedimiento acordado, tras el debate a la totalidad que se llevó a cabo en el transcurso de la sesión plenaria de 21 de noviembre del pasado año, la iniciativa fue tomada en consideración tras obtener 37 votos a favor, ninguno en contra y 28 abstenciones. En el referido debate, el consejero de Administración Pública del Gobierno de Extremadura, encargado de la presentación del proyecto en la Cámara en representación del Ejecutivo Autonómico, se refirió a esta iniciativa como el proyecto de ley que trata de reequilibrar el fiel de la balanza a favor, sin duda alguna, del interés general, y asimismo se refirió a este como una norma tributaria de la Ley 4/2013 del Gobierno Abierto de Extremadura, y abogó de una manera decidida porque este proyecto de ley obtuviera el mismo consenso que alcanzó este último texto legislativo referido. Señorías, una vez superado el debate en el Pleno y ya en el dominado periodo informativo, los grupos parlamentarios dispusieron de un plazo de 5 días para proponer a la mesa de la Cámara la sustanciación de las comparecencias de agentes sociales, organizaciones y ciudadanos que pudiesen estar interesados en la regulación que se tramitaba, sin que finalmente se desarrollaba ninguna. Finalmente, 38 han sido las enmiendas parciales que los grupos parlamentarios han formulado a este proyecto de ley. De estas enmiendas, una ha sido formulada conjuntamente por los 4 grupos parlamentarios, 27 correspondían al Grupo Parlamentario Socialista y 10 al Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. La Mesa de la Comisión de Administración Pública, el pasado 8 de enero del 2014, calificó y admitió a trámite las referidas enmiendas, siendo necesaria la realización de algunas correcciones técnicas. Con posterioridad, la ponencia, constituida en el seno de la Comisión en la reunión mantenida el pasado 17 de enero y presidida como diputada relatora por quien les habla, elaboró el informe correspondiente a esta iniciativa legislativa
numerando y ordenando las enmiendas parciales formuladas a este proyecto de ley y tomando en consideración cuantas correcciones técnicas y ortotipográficas presentadas por los grupos parlamentarios a requerimiento de la Comisión, así como otras detectadas y subsanadas por la propia ponencia y que también afectaban en algunos casos al propio texto del proyecto de ley. El trabajo de la ponencia, plasmado en su informe, se completó con la propuesta de la Comisión de una enmienda transaccional a la enmienda número 17, todo ello con el objetivo de alcanzar un acuerdo de aproximación entre la enmienda y el texto del proyecto de ley, tal y como dispone el artículo 172.3 del Reglamento de la Cámara. La Comisión de Administración Pública, en sesión de 17 de enero, aprobó el dictamen a este proyecto de ley que hoy debatimos en esta sesión plenaria. Asimismo, esa misma comisión examinó el informe elaborado por la ponencia al proyecto de ley y el propio texto de la iniciativa legislativa, acordando incorporar al dictamen las correcciones sugeridas para su mejora, así como aceptar la enmienda transaccional propuesta por la ponencia. De igual forma, en la referida sesión fueron objeto de debate y votación todas las enmiendas formuladas al citado proyecto de ley, resultando aprobada la citada enmienda número 17, formulada conjuntamente por los 4 grupos parlamentarios que conforman la Cámara, y todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Fueron rechazadas las 27 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, quienes han reservado su defensa en esta sesión plenaria. Finalmente, informarles que la Comisión ha realizado las modificaciones necesarias a este texto en la exposición de motivos y en la enumeración del articulado del proyecto de ley, al haberse incorporado al texto del dictamen algunas enmiendas que propugnaban la supresión o adición de artículos en el texto legislativo. Señorías, una vez esbozada la tramitación parlamentaria de la iniciativa, permítanme hacer una precisión que considero relevante, y es destacar el propósito que por parte de todos los grupos parlamentarios se ha llevado a cabo en la tramitación de este proyecto de ley, que ha sido el de completar este texto legislativo desde el espíritu constructivo y que, sin duda alguna, todas y cada una de las aportaciones han supuesto una mejora y un enriquecimiento de este texto legislativo. Finalizo mi intervención, señorías, pero no quiero hacerlo sin subrayar la importancia que este proyecto de ley tiene, en cuanto que, por esencia, tal y como aseveraba el propio consejero de Administración Pública, citando al propio presidente del Gobierno, ha de constituir la herramienta que permita la regeneración de la vida pública y el fortalecimiento de la democracia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Rubio. Señorías, han sido reservadas para el debate en pleno del presente proyecto de ley un total de 27 enmiendas, todas ellas del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de las mismas tiene la palabra, y por dicho grupo parlamentario, el señor Escribano Sánchez, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Hoy traemos para su debate las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la Ley del Estatuto de Cargo Público. Ya dijimos en su día, en la toma en consideración y en las respectivas reuniones de la Comisión de Administración Pública, que la pretensión de las enmiendas por parte de nuestro grupo a esta ley consistían en intentar, de alguna manera, solventar algunas cuestiones que nos parecían que no se recogían. No se recogían porque la ley, seguimos pensando al día de hoy que se ha hecho excesivamente deprisa. La ley ha sido una amalgama de cuestiones que se han metido en el saco, pero si lo que de verdad queríamos es ir a la calidad democrática de las instituciones y, por otra parte, a renovar ese compromiso que hay entre los equipos de gobierno, es decir, entre la Administración autonómica y los administrados, hay cosas que, desde luego, siguen faltando y, si la ley se aprueba hoy, seguirán faltando. Presentamos al Pleno hoy un total de 27 enmiendas, como ha dicho la diputada relatora, 23 de sustitución, 1 de supresión y 3 de adición. En la primera que me voy a parar va a ser en la enmienda de supresión. La enmienda de supresión se refiere, señores y señoras diputados, al artículo número 3, aquel que habla de las funciones, de las definiciones, perdón. Como saben sus señorías, ya comentamos también anteriormente en otras cuestiones,
que en la ley, cuando se consideró en el Pleno, ya quedó claro por parte de nuestro grupo la inoportunidad que había de definir cuestiones que en absoluto tenían mucha relación o en una relación en un tanto por ciento muy elevado con normativa tanto estatal como autonómica. Porque puede darse el caso de que en el futuro, cuando se normativice y cuando se legisle sobre el particular, lo que aquí es cargo público o lo que aquí es autoridad pública no lo sea en Valencia o no lo sea en Madrid. Y, por lo tanto, habría que estar un poco supeditado a una norma estatal y después entrar en el detalle tan completo que se ha hecho en esta ley de las definiciones. Por lo tanto, ahí en ese sentido nosotros solicitábamos la supresión del artículo en función de estas cuestiones que ahora he expuesto. Las enmiendas de adición, que fundamentalmente son dos, corresponden a un tema muy importante desde nuestra perspectiva, que es la designación del personal directivo, es decir, cómo se nombra y cómo se cesa, y lo que es también muy importante, cómo se va a evaluar la gestión del resultado y hasta dónde va a llegar la responsabilidad de la gestión. Y, por último, las enmiendas de sustitución, que atienden fundamentalmente, como ya hemos dicho en otras cuestiones, al interés de nuestro grupo por hacer más completo y más comprensivo el texto. Podría hablarles, por ejemplo, de algunas de las enmiendas para que sus señorías tuvieran algún tipo las pudieran ubicar dentro del articulado del texto, aquella la relativa a residir en Extremadura. Yo creo, y nosotros creemos, nuestro grupo cree, que esa enmienda lo circunscribe exclusivamente a la residencia de Extremadura. La ley dice residir en Extremadura y si el Gobierno lo considera conveniente, pues podría, digamos, autorizar. Yo creo que en ese tipo de cuestiones después hay desarrollos y esos desarrollos se tienen que ir cumplimentando con las oportunidades y con el tiempo, pero nunca regularlo hasta el exceso en una normativa. Podríamos hablar también de cuestiones que para nosotros son importantes y que yo no sé si hoy, a lo largo del debate y después de la votación, se van a tener en cuenta. Por ejemplo, el ámbito de aplicación. En el ámbito de aplicación, en este caso concreto, se queda muy abierto y nosotros creemos que hay que circunscribir el ámbito de aplicación donde realmente hay que circunscribirlo y a los elementos que con ello conforma el presidente, los demás miembros del Gobierno, los directores generales, los secretarios generales, los jefes de gabinete, el personal que desempeñe función vinculada a la toma de decisiones. Y en este caso concreto tampoco lo hemos visto recogido. Los requisitos. Pues los requisitos tienen que ser dos a la hora de hablar de personal que puede formar parte de ese personal directivo. Para los funcionarios, ¿en qué situación quedarían? En la única posible, en servicios especiales. Y para el personal laboral, pues en un contrato de alta dirección. Nos parece un error introducir docente, la terminología me refiero, docente, sanitario, mañana cambia la legislación o mañana cambian las condiciones o mañana hay transferencias en justicia y tenemos que modificar la ley porque hay un colectivo que no se ha visto reflejado en ese articulado. Los conflictos de intereses, la dedicación plena, la exclusiva. Nosotros abogamos por la profesionalidad, por la competencia y por la plena dedicación. Quiero recordarles a sus señorías que desde el año 96 en Extremadura se hacen declaraciones de patrimonio y de renta. Y en esta ley, cuando uno la lee, parece que es la primera vez que se va a hacer a partir de ahora. Pues no, señorías, se lleva haciendo desde el año 96. Y además, señores y señoras diputados, no solamente se hacen las declaraciones, que la declaración de renta y la declaración de patrimonio conlleva una declaración de intenciones y la dedicación exclusiva. Estamos atravesando un momento donde las compatibilidades y las incompatibilidades tienen que quedar perfectamente clara y su publicación, tanto en el portal de transparencia como en otros elementos, porque la ciudadanía necesita saber qué es lo que hacen sus representantes. Y en cuanto a las actividades compatibles y a la redacción de las incompatibilidades, como la declaración responsable, las limitaciones al ejercicio de actividades tras el cese, la presentación, la forma de plazo y las declaraciones, en definitiva, lo que hemos intentado es que las enmiendas sean ni más ni menos que un intento de construir y de aportar elementos que hagan más verídica la intención que tiene este Gobierno, que es, en primera instancia, el responsable de la ley, puesto que lo ha presentado, la intención que tiene este Gobierno de que esto sea realmente efectivo. Y releyendo la ley un montón de veces, al final, pues hemos tenido que presentar estas enmiendas porque seguimos en la línea
del primer debate que se hizo en esta Cámara, en la línea de que la ley, como todas las leyes, podía haber sido mejorable y que, en definitiva, la ley lo que recoge es una serie de cuestiones que ya estaban legisladas, pero que las refunde en un texto común, pero que realmente no sé hasta qué punto, y eso se verá en el futuro, incide, como ya he dicho antes, en la calidad democrática y en la relación del Gobierno y de la Administración autonómica con los administrados, que debe ser, desde luego, lo que nos debe primar. Ya existía una ley de incompatibilidades. He dicho que desde el 96 todo cargo público presentaba la declaración de renta y patrimonio. La dedicación a estas funciones tiene que ser una dedicación perfectamente estipulada, una dedicación exclusiva, que no haya que volver a cesar a nadie porque esté infringiendo la norma y que no alegue desconocimiento, porque en la ley no existe el desconocimiento y el desconocimiento no existe de su responsabilidad. Y yo creo que en ese sentido deberíamos hacer siempre aquí, en esta casa, un esfuerzo porque cada cosa que traigamos sirva realmente y sea efectiva para lo que se pretende que sea efectiva. Por mi parte, señores y señoras diputados, volver a incidir en lo que he hecho al principio y en lo que hemos venido debatiendo en las diferentes cuestiones. Son enmiendas que no buscan en absoluto el milagro, pero sí han intentado, de alguna manera, enmendar la ley y que sea efectiva, que sea válida y que valga realmente para lo que dice su introducción, que también nos pareció excesivamente larga, pero bueno, que sirva para lo que tiene que servir, que es ni más ni menos que para garantizar. Tenemos una ley de transparencia y gobierno abierto, pues esto es la segunda parte, garantizar que las relaciones entre la Administración y los administrados sean efectivas y que el aumento de la calidad democrática se va a ver con el paso del tiempo, cuando entendamos de verdad y sintamos de verdad que los ciudadanos siguen viendo a sus representantes como sus representantes y no como alguien que está continuamente haciendo cosas para amargarles la existencia. Muchas gracias, señores y señoras diputadas. Gracias, señoría. A continuación, turno para el resto de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas Precres, tiene la palabra el señor Benito Pita por tiempo de 5 minutos. Buenos días. Como decía el señor escribano, yo creo que aún más esta ley es una ley con un texto tremendamente farragoso. Es una ley que al ciudadano que acuda a ella le va a costar bastante enterarse de muchas de las cuestiones que la ley plantea. Y, por otro lado, es una ley que lo que hace es hacer una recopilación de lo que otras normativas ya decían, con el fin de dar una imagen de transparencia que muchas veces en algunas cosas es hasta innecesaria. Y me refiero, por ejemplo, a esa enmienda que hace el Partido Socialista en cuanto que cualquier ciudadano pueda pedir o pueda solicitar algún tipo de aclaración sobre declaraciones de bienes o declaración de la renta de algún autocargo de una forma anónima. A mí eso me parece una auténtica barbaridad, porque aquí lo que al final vamos a conseguir es que el anonimato se convierta en una virtud, cuando yo creo que cuando alguien tiene que denunciar algo lo que tiene que hacer es poner su nombre, su apellido y su número de carnet de identidad. Porque si está reclamando algo es porque está seguro que eso es lo que está seguro de lo que está declarando y no ir a una caza de brujas de ver a quién podemos coger en un renuncio. Aunque sí es verdad que ese renuncio se produce, pues que se tomen las medidas que se tengan que tomar. Por eso mi grupo va a apoyar estas enmiendas, porque no es que den demasiada luz a una ley que es, ya digo, muy farragosa, pero sí en algunos puntos aclara bastante lo que
cuesta muchas veces de entender, sobre todo vos que no somos o vos que somos profanos en cuestiones legislativas. Yo creo que hay que hacer leyes más comprensibles, más claras, a lo mejor con menos artículos y a lo mejor de forma que todo el mundo pueda entender y que un ciudadano sepa lo que es un cargo directivo, sin lugar a duda, que sepa lo que es un personal eventual, sin lugar a duda, o que sepa que es un jefe de gabinete, que sepa lo que representa que un funcionario en un momento determinado pase a servicios especiales. Todas estas cosas, si no se aclaran más, tal como están en la ley, pues sirve para eso, para que se preocupen de ellas aquellos que viven entre leyes y entre papeles, pero no para los ciudadanos de la calle, si alguna vez interesa estos temas, que yo creo que lo que tienen que hacer es dar transparencia a los gobiernos autonómicos y hacer que el ciudadano tenga menos desafección hacia la clase política de la que hay ahora. Como indicaba antes, nosotros vamos a apoyar estas enmiendas porque, de alguna manera, algo colaboran a clarificar un poco una ley que, insisto, es bastante farragosa. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Desde que comenzó esta legislatura, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha intentado que traigamos a esta Cámara, que se traigan a esta Cámara distintas iniciativas con el objetivo de convertir a la Administración pública en una institución transparente para que todos los ciudadanos conozcan qué hacemos, cómo actuamos, cómo nos ganamos la vida, cómo participamos. En ese sentido, y con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, hemos conseguido aprobar la Ley de Gobierno Abierto, que permite que la transparencia y la participación democrática sea una realidad en Extremadura. Hemos aprobado también la Ley de Publicidad Institucional para garantizar que la Junta de Extremadura no utilice recursos públicos para la propaganda, sino exclusivamente para la información, y hoy estamos debatiendo esta Ley del Cargo Público. Algunos aspectos muy positivos de la Ley del Cargo Público: fundamental y esencialmente eliminar los privilegios que tenían otorgados quienes han ostentado la presidencia de la Junta de Extremadura. Por fin, aquellos privilegios escandalosos que podían tener quienes habían sido presidentes, mantener un salario, poder jubilarse por encima de los beneficios que tienen el resto de los ciudadanos, una serie de prebendas económicas desaparecen. Por lo tanto, para nosotros ese era un aspecto fundamental. Estar en política no debe conllevar ningún privilegio y dejar de estar en política tampoco debe conllevar ningún privilegio. Lo vienen demandando los ciudadanos y tienen toda la razón. Aquellos que ejercemos las políticas debemos ser los primeros en dar ejemplo de austeridad y de ética en el comportamiento. Nos presenta usted varias enmiendas. Con algunas estamos de acuerdo y las votaremos a favor, y con otras no estamos tan de acuerdo. Por ejemplo, no nos parece correcta la propuesta que ustedes hacen de designación del personal directivo público profesional. Este año va a entrar en discusión, espero, la Ley de la Función Pública. Y nosotros queremos que ese tema, el personal directivo profesional, sea uno de los debates esenciales que haya en la nueva Ley de la Función Pública. Nosotros creemos que hay que empezar a definir qué entendemos por personal directivo público profesional y considerar que muchos de esos profesionales que hoy son elegidos por la Administración pública a dedo, es decir, es personal de libre designación, tiene que empezar a ser elegido por concurso y, por lo tanto, sin participación de la Administración pública política. Es decir, aquellos que ejerzan cargos profesionales deben estar elegidos ahí por mérito y por oposición interna. Jefes de servicio, jefes de sección, no tienen por qué ser nombrados por ningún consejero. Sin embargo, usted obviamente aquí lo que plantea es que se sigan nombrando
por parte de la Administración política. Nosotros ese es un debate esencial que queremos abordar en la Ley de la Función Pública y, en ese sentido, hasta que no consigamos definir qué entendemos cada uno de nosotros por personal directivo público profesional, esta, en todo caso, no la votaríamos. Sí votaremos a favor, por ejemplo, de la otra en la que ustedes establecen las responsabilidades, la gestión y evaluación de dicho personal. Nos parece muy correcto. También nos parece muy correcto el ámbito de aplicación que ustedes proponen, que además es exactamente similar que el artículo 3º, que nosotros también mantenemos, a pesar de que ustedes quieran suprimirlo. Lo mismo puedo decir sobre su enmienda sobre profesionalidad, competencia y plena dedicación, la declaración responsable de no incurrir en causa de incompatibilidad, las limitaciones al ejercicio de actividades tras el cese, el plazo y forma de presentación y el plazo y forma de presentación de las declaraciones. Esas las votaremos a favor. Ha surgido el tema del anonimato. Bien, vamos a ver. Aparte de que uno ha leído el Mío Cid o el Lazarillo de Torme, que les recuerdo que es anónimo, es decir, con ustedes no se podría haber escrito el Lazarillo de Torme. Vamos a ver, aquí no se está diciendo que un ciudadano de manera anónima denuncie a otro, a un cargo político o a un jefe de servicio o a un funcionario. Lo que se está garantizando es que un ciudadano con sus nombres y apellidos denuncie ante la Administración un comportamiento ilícito que considere, y esa Administración garantiza ante terceros el anonimato de esa persona. Y a mí me parece correctísimo. En ese sentido no entiendo que se quiera eliminar esa salvaguarda. Pues efectivamente hay ciudadanos, hay funcionarios que quieren denunciar, que quieren poder denunciar el comportamiento de quien sea, y lo único que pide es que se garantice su anonimato ante esa persona, que puede ser su jefe. Y la Administración pública, es decir, la Administración política, tiene que garantizar ese anonimato, aunque la Administración conoce perfectamente quién ha hecho la denuncia. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo en eso. Yo entiendo lo que usted, señor escribano, decía en la comisión a ese respecto, pero creo que no han captado ustedes el contenido, la esencia de ese artículo tal y como aparece en esta ley. Nada más. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, el señor Cantero Calvo tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidente. Señoras y señores diputados, señorías, agradecer de antemano a todos los grupos parlamentarios la dedicación, el esfuerzo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo en el que el Gobierno tuvo a bien traer a esta Cámara para su tramitación este proyecto de ley que sin duda significa un revulsivo importante y que va a suponer ese trabajo y ese esfuerzo de los distintos grupos parlamentarios el enriquecer el texto que inicialmente ya venía trabajado por parte del Ejecutivo. En definitiva, lo que hemos venido haciendo los grupos parlamentarios es lo que nos venía demandando la ciudadanía: diálogo, consenso, llegar a acuerdos y al final poder plasmar una ley que sin duda va a suponer un antes y un después en lo que es la dedicación de un ciudadano a la cosa pública. Por eso, antes se decía por parte de algún otro representante que esto suponía la segunda parte de la Ley de Gobierno Abierto. Yo creo que efectivamente es un complemento a esa Ley 4/2013 que el Gobierno de Extremadura trajo a esta Cámara y que por unanimidad todos los presentes entendimos que era absolutamente esencial. De ahí la importancia y el espíritu con el que desde el minuto 1, una vez que el presidente del Gobierno fue nombrado tal, ya el espíritu de esta ley nació queriendo decirle a los ciudadanos que precisamente la renuncia a sus privilegios debía ser el principio de una nueva forma de hacer política y de una nueva forma de decirle a los ciudadanos extremeños que los políticos que les estaban representando se debían comportar de una forma diferente. Fíjense, todos sabemos
que hace muy pocas fechas debatíamos a la totalidad este proyecto de ley y se decía que los políticos debíamos ser referentes y los políticos debíamos olvidarnos de esas prácticas pasadas que lo único que habían hecho había sido desencantar a la ciudadanía porque deshonraban, si se me permite la expresión, lo que era esa voluntad, esa confianza que los ciudadanos extremeños habían depositado en nosotros. Por eso nuestro esfuerzo y nuestra dedicación tiene que ser precisamente para devolver ese grado de confianza, de honradez y, sobre todo, de dedicación plena que se nos viene exigiendo. Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, por un total de 27, unas serán apoyadas, otras presentaremos enmiendas transaccionales, pero, desde luego, lo que sí resulta paradójico que en tan pocas fechas, desde ese debate a la totalidad a este debate del dictamen, hayamos encontrado, pues lamentablemente, otro caso de esos que precisamente con esta ley queremos erradicar de forma definitiva de la política extremeña. Hemos visto con desazón cómo otro alto cargo del anterior Gobierno, actuó con absoluta falta de diligencia, con un desprecio absoluto a lo que son las normas básicas de cualquier cargo público y, en definitiva, con deslealtad a todos los ciudadanos extremeños en beneficio particular. Yo creo que con esta ley y las enmiendas que nosotros también apoyaremos del Partido Socialista, junto con el propio texto que ya venía enmarcado por el Gobierno, conseguiremos generar una nueva idea de política, de políticos, porque, en definitiva, yo estoy convencido y mi grupo está convencido que la mayor parte de este arco parlamentario, de los parlamentarios, no podemos tampoco descartar que algún descarrilado del menos común de los sentidos, en fin, a lo mejor no lo entienda, pero yo estoy convencido que la inmensa mayoría de todos los parlamentarios que aquí estamos reprochamos ese tipo de actitudes y estamos, como este grupo, para hacer una crítica constructiva y conseguir una norma que regule todos aquellos aspectos que son realmente importantes. Por eso le anuncio, señor escribano, que apoyaremos sus enmiendas números 15, 16, 18, 20, 25, 28, 29 y 30. Creo que ese diálogo y ese trabajo que hasta hace pocos minutos incluso hemos llegado a abordar, tanto usted como yo, dan su fruto. Porque entendemos que son enmiendas que reafirman precisamente los pilares que ya el propio consejero de Administración Pública hizo precisamente cuando presentó este proyecto de ley. Porque, señorías, lo que estamos haciendo es reforzar la transparencia, lo que estamos haciendo es, señor Fernández Vara, hacer la verdadera regeneración democrática, hacer la verdadera regeneración política que se nos está demandando y, por lo tanto, decirle a los ciudadanos que se acabó ese periodo político en el que los cargos, los altos cargos, los cargos públicos iban bajo ese palio de santidad, iban con unos excesos precisamente en virtud de sus cargos y, por lo tanto, que estamos en contra y que se ha acabado la indecencia política de quien no se merece el honor de representar al pueblo extremeño. A partir de ahora, quien no tenga verdadera vocación de interés público no se deberá ni podrá dedicarse a la política y lo tendrá muy difícil porque se tendrá que enfrentar a los propios ciudadanos. Presentamos, señora Presidente, 4 enmiendas transaccionales que aquí acompañamos, tiene conocimiento ya el propio Grupo Socialista y que ayudarán a perfilar en cierta forma, ya el texto que el propio Gobierno ha presentado con el proyecto y que ayudarán al encaje legislativo precisamente para que se anuncie con esta nueva ley un nuevo tiempo político donde el nuevo político realmente realce la voluntad de los ciudadanos. Vaya terminando. Muy brevemente, señora Presidenta, ya finalizo. Entendemos que esta nueva forma de hacer política en Extremadura, señorías, se ha instalado para quedarse y eso lo demuestra precisamente porque desde el minuto 1 el presidente Monago lo ha dejado claro y no lo ha dejado de demostrar en todo momento. En esta tierra, en Extremadura, cuando se da la palabra, se cumple. En su momento dimos la palabra y ahora la estamos cumpliendo. Muchísimas gracias.
gracias, señoría. Para cerrar el debate, por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Escribano Sánchez. Gracias, señora presidenta. Muy rápidamente, por contestar a los grupos en cada una de las intervenciones. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, señores del Prescre, del Grupo Prescre, don Damián, de que el texto, efectivamente, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que hay términos innecesarios y que el texto pues, no deja de ser un texto acumulativo de otras cuestiones y puede parecer la lectura farragosa, como casi todos los textos, donde los asuntos jurídicos inundan muchas veces las definiciones y los articulados. Referido a lo que hablaban del anonimato, tanto el representante de Prescres como don Víctor, representante de Izquierda Unida, decirle, yo no sé si la intención no se ha entendido o no se ha entendido la relación de la intención con la redacción. Nosotros, cuando hablamos de anonimato, que presentamos además una enmienda de sustitución, lo hacemos porque el texto decía cualquier persona física o jurídica a la que se garantizará el anonimato de su identidad si así lo solicita. No. El anonimato de la identidad se tiene que garantizar, se solicite o no se solicite, y en función de una resolución judicial, pues tendrá que salir a la luz quién ha sido la persona que ha hecho la denuncia. Pero no podemos establecer aquí, entonces, si no se solicita, se dice quién ha sido. Ese es el error que yo creo que nos ha llevado a equivocación de todos, pero lo que queríamos era que aquí hubiera, de alguna manera, el anonimato se tiene que garantizar, se solicite o no se solicite, y ahí terminaría prácticamente el debate, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con usted, don Víctor, que las enmiendas que presentamos lo que hacen es intentar que la designación del personal directivo sea un directivo profesional y no de confianza. La Administración necesita un rodaje y en otras administraciones no se oye casi nada. Y otras administraciones, como pueden ser la Administración... Señorías, por favor, le ruego silencio. Otras administraciones, como pueden ser la catalana o la del País Vasco o incluso la madrileña, y en ocasiones, en algunos apartados, la Administración andaluza tiene bastante más recorrido que la Administración autonómica extremeña y, por tanto, hay algunas de esas cuestiones que parece que están aparentemente más claras que lo que nosotros hablamos cuando hablamos de personal directivo profesional, y que, en definitiva, lo que estamos intentando es llegar a la profesionalización, pero que hay elementos que no lo permiten hasta niveles que no sería deseable, y entonces se utiliza la redacción como se utiliza. Y me sorprende porque yo creo que la ley, el trámite de la ley, pues ha sido bastante sensato en cuanto a la aportación de los grupos políticos, pero yendo al representante del Partido Popular parece que no ha existido el Gobierno, ni ha existido Extremadura, ni ha existido nada hasta que el Gobierno popular ha aterrizado en Extremadura. Y cuando habla de altos cargos con deslealtad, pues ya nos pica un poco y ya tenemos que abandonar el debate puro científico, que sería lo deseable, para intentar de alguna manera defendernos. No para trasladar a la ciudadanía de que aquí venimos a pelearnos, que no es cierto. Aquí venimos cada uno a aportar nuestras condiciones y nuestras características desde nuestra propia perspectiva, pero es que a la realidad hay que llamarla como hay que llamarla. Y entonces, cuando el señor portavoz del Partido Popular dice que ahora va a empezar la nueva Extremadura y la nueva Administración, pues yo creo que si de verdad estuvieran de acuerdo con eso, tenían que haber sido más contundentes en las cosas que están pasando, porque no es de recibo, y la ciudadanía no lo entiende, que alguien que dirige un organismo se puede presentar a las oposiciones cuando los que están ahí enfrente lo han puesto ellos o son compañeros, etcétera, etcétera. Y me refiero claramente a que se ha hecho un bulo y se ha hecho una historia de otras cuestiones que ya estaban pasadas, y sin embargo ahora seguimos con toda la tranquilidad del mundo, y al día de hoy el propio consejero reconoce que hay 23 personas del SE que están examinándose de oposiciones. Eso era lo que tenían que haber hecho si de verdad creen en la Ley de Transparencia y de Gobierno Abierto, y eso es lo que tenían que haber hecho si de verdad creen en la Ley de Estatuto de Empleado Público, y dejarse de salir aquí diciendo que lo que había antes era horrible. No, señores, lo que había antes no era horrible, y lo que hay ahora ya lo dirá la historia si es horrible o si no es horrible, pero sí es verdad
que si hay voluntad política hay cosas que hay que cortarlas, haya leyes o no haya leyes. Y también me quiero referir al entorno familiar. Decía el señor portavoz que bajo el palio y la indecencia, y no es una indecencia lo que está pasando en otras comunidades autónomas con los maridos y las mujeres de presidentes, presidentas, consejeros y consejeras, pues también hay que tener en cuenta eso, señores del Partido Popular. Vamos a hacer una ley la mejor posible y la vamos a hacer con las aportaciones de todo el mundo. Pero si lo que queremos es distraer la atención, entonces no hablamos de calidad democrática y entonces no hablamos de relaciones de la Administración y de los administrados. Hablamos de cosas tan bobas como las limitaciones de los mandatos. Y ahora hay que ver si la limitación del mandato es constitucional o no es constitucional. Y si la limitación del mandato requiere una reforma del Estatuto, porque es ley orgánica, y requiere también una reforma de la ley electoral. Es una ley que no requiere excesiva pasión. Lo que requiere es talante y talento. Pero permitirán ustedes que yo saque mi vena pasional cuando mi antecesor le ha dado el toque pasional que siempre le caracteriza. Y ya cerrando el debate, señores y señoras diputados, seguimos considerando que la posición en lo relativo a la definición del personal directivo contradice el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público y, por lo tanto, la designación debe atender a principios de mérito y capacidad, garantizando el procedimiento, la publicidad y la concurrencia, cosa que desde nuestra perspectiva no lo vemos claro en esta ley que ahora sometemos al debate y a la reflexión de la Cámara. Los países que tienen instituciones sólidas han construido, con mayor o menor fortuna, sistemas de dirección pública profesionales, y en eso le doy la razón al representante del Partido de Izquierda Unida, de dirección pública profesionales y marcos institucionales de integridad. Seguimos, por tanto, echando en falta, efectivamente, desde nuestro grupo también, el que se hable de dirección pública profesional, de acreditación de competencias profesionales, de órganos de comprobación de tales competencias, y nuestra intención hubiera sido, como he venido diciendo a lo largo de todo el debate, a lo largo de todo este tiempo, que realmente esta ley fuera aquella que garantizara la calidad democrática y que fuera también la que mejorara las relaciones entre la Administración y los administrados, cosa que ya veremos después a la hora de votar y a la hora de tener en cuenta las enmiendas y sus consecuencias y, sobre todo, el desarrollo en el futuro, si eso es lo que se ha pretendido o no se ha pretendido en realidad. Por nuestra parte, como siempre, aportar al debate soluciones, intentar que la gente, desde la perspectiva nuestra, viva mejor, porque no nos olvidemos que nosotros estamos aquí ni más ni menos que para intentar solucionar los problemas de la gente de la calle y para que la calidad de vida sea un referente. Y, como he dicho esta mañana en la primera intervención, no para hacer cuestiones que siempre parece que tengamos a la gente enfrente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escribano. Señor Escribano, de las 4 enmiendas transaccionales planteadas, la número 11. Sí, tiene la palabra, señoría. Sí, perdone, señor presidente, no me había dado cuenta de las presentadas por el Partido Popular. 11, 19, 21 y 22, aceptamos la propuesta de transacción. ¿Las 4? Sí, las 4. Gracias, señoría. Quedan aceptadas, por tanto, las 4 enmiendas transaccionales que se acaban de describir. ¿Los portavoces parlamentarios desean hacer votación separada de alguna de las enmiendas o conjunto de enmiendas? El portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Sí, señor presidente. Quisiéramos que la votación se dividiese en 3 bloques. El primero, que consistiese en las enmiendas número 15, 16, 18, 20, 25, 28, 29 y 30. Un segundo bloque que consistiría en las enmiendas número 11, 19, 21 y 22, y un tercer bloque donde estarían el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señoría. Sí, el señor Casco tiene la palabra. Sí, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a pedir votación en un bloque de las siguientes enmiendas: 5, 8, 14, 24, 27 y 31, y la 18, que está metida en un bloque del Partido Popular, pediríamos que también se votara aparte. Es decir, y la 18.
5, 8, 14, 24, 27, 31 y la 18. Muchas gracias, señor Casco. ¿Alguna separación más en la votación? No hay ninguna separación más, señorías. Vamos a proceder a votar las enmiendas por las agrupaciones que acaban de hacer los grupos parlamentarios. A continuación, someto en primer lugar a la consideración de la Cámara el primer bloque de enmiendas, que es el siguiente. Las enmiendas números 15, 16, 20, 25, 28, 29 y 30. Este conjunto de enmiendas a la que acabo de hacer referencia. Sí, sé que falta la 18, señoría, pero la han pedido aparte un grupo parlamentario y la ha sacado del bloque. Por eso la ha sacado del bloque. Repito, para que no haya confusiones, el bloque está compuesto por las enmiendas números 15, 16, 20, 25, 28, 29 y 30. Las someto a la consideración de esta Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 62. Votos a favor 59, en contra ninguno, 3 abstenciones. Hay que sumar los 3 votos delegados, por tanto serían 62 votos a favor. Quedan aprobadas el conjunto de enmiendas. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 18. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 62, votos a favor 62, ninguno en contra, ninguna abstención. Hay que sumar, señorías, los 3 votos delegados, por tanto serían 65 votos a favor de la enmienda número 18, o lo que es lo mismo, la unanimidad de esta Cámara. Queda aprobada, por tanto. A continuación, señorías, someto el conjunto de enmiendas formados por las enmiendas transaccionadas, que son las correspondientes a las números 11, 19, 21 y 22. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 62, votos a favor 59, en contra ninguno, abstenciones 3. Hay que sumar los 3 votos delegados, por tanto serían 62 votos a favor. Queda aprobada, por tanto, ese conjunto de enmiendas que son las comprendidas entre las 11, 19, 21 y 22. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, el grupo de enmiendas que ha propuesto el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, que son las números 5, 8, 14, 24, 27 y 31. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 62, votos a favor 32, votos en contra 30, abstenciones ninguna. Votos a favor serían 33 con el voto delegado y el votos en contra serían con los 2 votos delegados 32. 33 a favor, 32 en contra. Queda aprobada ese conjunto de enmiendas. Someto, señorías, a continuación el último bloque de enmiendas, que son las restantes que quedan, y son las siguientes. La 3, 6, 7, 10, 12, 13, 23, 32 y 33. Entramos en votación.
Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes, 62. Votos a favor, 29. Votos en contra, 30. Abstenciones, 3. Hay que sumar los votos delegados. Por tanto, serían a favor 30, en contra 32 y 3 abstenciones. Queda rechazado el conjunto de enmiendas al que he hecho referencia. A continuación, señorías, someto la ley en su globalidad a la consideración de esta Cámara Legislativa con las enmiendas que han sido aprobadas por esta Cámara incorporadas al texto de la misma. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes, 62. Votos a favor, 35. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, 27. Hay que sumar, señorías, los votos delegados. Por tanto, serían 37 votos a favor y 28 abstenciones. Ningún voto en contra. Queda aprobado, señorías, por esta Cámara Legislativa el proyecto de ley de regulación del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y de la Comunidad Autónoma de Extremadura.